Hoy quiero que hablemos de un tema que ha sido muy polémico últimamente en nuestras vidas, y es el tema de las iglesias de la prosperidad. Nosotros somos de Latinoamérica, somos de Colombia específicamente, y en este momento vivimos en el Medio Oriente. Viviendo aquí nos hemos dado cuenta que estamos en Latinoamérica muy infectados del tema del Evangelio de la prosperidad. Yo ni siquiera sabía qué era. ¿Qué te rasca? Calor. Estamos como a 40 grados. Entonces, el tema de la prosperidad ha sido muy recurrente en nuestras vidas porque venimos de estas iglesias, venimos de ese contexto. Nos enseñaron que la fe para tener riquezas es lo que tenemos que aplicar. Entonces, hace poco estaba escuchando un podcast sobre una persona que fue estafada en un esquema piramidal, tipo de MG, ¿lo recuerdas? Sí. David Murcia. David Murcia. Y esta persona hablaba de cómo fue el proceso para llevarla hasta el punto de sacar préstamos bancarios para invertir en esta pirámide o en estos multinivel para obtener más ganancias. Y a medida que yo lo escuchaba, veía muchas similitudes con la iglesia de la prosperidad. Y quiero contarte algunos. Ok. Y perdón, antes de este detalle, hubo algo que me dijiste hace unos minutos relacionado a cómo generan confianza, que es una estrategia de robo. Cuando tú sientes confianza hacia el ladrón, y es una modalidad, ¿sí? Si a ti se te acerca alguien mal vestido, que huele mal, con cierto aspecto, pues tú sospechas. Desconfías de una. Sí, pero si a ti se te acerca una persona que está bien vestida, huele bien, se baja de cierto tipo de carro, pues genera un poquito de confianza. Y creo que eso lo que hace es bajar la guardia, pero tú dices, bueno, esta persona no me va a robar. Pero es parte de la estrategia. Porque el tema del engaño es que nunca se presenta con un cartel que dice voy a engañarte. Claro. El tema del engaño es que se presenta de una manera muy sutil. Y así es como nosotros conocimos, de hecho, el cristianismo. De pronto yo conocí el cristianismo más tarde que mi esposa. Pero mi esposa estuvo, no todas las iglesias de Latinoamérica y de Colombia son de la prosperidad, pero sí estuvimos en una de ellas. Y en la manera como funciona es de la confianza. Primero, son unas mega iglesias, ¿no? Sí. Y hay gente multitudinaria, y tú dices, ¿están engañando a tanta gente? En un punto dices, no lo creo. No creo que todos estemos acá engañados. Creo que todos estemos engañados. Sí. Y he visto que una de las estrategias es llevar a una persona reconocida. Entonces, en el multinivel te llevan a un futbolista reconocido, futbolista del momento. Entonces te llevan a, ahorita que está el mundial pasando, te llevan a Vinicius, te llevan a James, te llevan a un jugador que tú conoces de renombre y lo ves en el escenario de un evento que hace la plataforma multinivel, y eso te genera credibilidad porque ver a una persona que tú reconoces, dices, esto no puede ser algo engañoso. Esto claro, le creo. Es la naturaleza de un influencer, es quién puede influenciar a otros. Ellos influencian desde su profesión. Total. Y en las iglesias de la prosperidad hay una similitud muy grande, porque cuando conocen a una persona que llega a la fe, un futbolista, un actor, lo suben con mucha rapidez. Sí. Esta persona llega al escenario y empieza a hablar de cómo su fe lo llevó a ser un futbolista exitoso, adinerado, que conoció el mundo, que... ¿Y cuál es el mensaje ahí? Porque no recuerdo ahora, o sea, en la comparación que estás haciendo, este mensaje de ese futbolista que va y se presenta, ¿es sobre soy exitoso en mi profesión? ¿O es, no sé, conocí a Jesús y por ende salí de ciertos problemas, ciertas adicciones? Claro, lo que pasa es que la iglesia de la prosperidad no llega con un cartel diciendo soy prosperidad, llega con un engaño. ¿Cuál es el engaño? Que ellos dicen una verdad a medias, y es, conocí a Jesús en esta iglesia de la prosperidad, y ese Jesús me permitió tener este nivel de vida. Este Jesús me permitió ganar millones. Este Jesús me dio salvación, y también
me dio riqueza y fama, que son cosas que promete la Iglesia de la Prosperidad, siempre usando, creo que es tercera de Juan. Uno de los capítulos principales que agarran ellos es Juan escribiéndole al hermano Gallo, diciéndole: yo quiero que tu alma prospere y quiero que te vaya bien en todas como las un saludo, ¿no? Es un saludo, y la Iglesia de la Prosperidad siempre dice: mira, porque ellos siempre extraen porciones como una galletita de la fortuna, Sí. y te la venden y te dicen: mira, esto es lo que Dios quiere de ti, que seas exitoso, famoso y que tengas dinero. Creo que eso es uno de los temas más importantes que nos hemos dado cuenta, y es el uso de la Biblia a pedazos. Es retazos de Biblia, que es muy peligroso cuando lees la Biblia de esa manera, porque pues puedes extraer a tu conveniencia. Claro, tú puedes usar la Biblia para decir lo que quieras y para justificar cualquier interpretación personal, pero la Biblia no se puede leer así, que es algo que nosotros veníamos muy acostumbrados antes, no sé, con la aplicación de la Biblia, mensajitos cortos, pero se vuelve lo que tú acabas de decir, galleta de la fortuna. Entonces cojo un pedacito como ese saludo en tercera de Juan, Lo descontextualizas. lo descontextualizas. Hay cosas que son específicamente para la persona que está recibiendo el mensaje, y hay otras cosas que son más generales, y empieza a haber una mezcla de esto se lo está diciendo a Dios a una persona puntual, pero en este caso lo están tomando como no, esto es para todos, y es muy peligroso. Es Sí, muy peligroso. Esa es la estrategia que más se usa, y lo que recomendamos a las personas que leen la Biblia es leer capítulos enteros para abstraer la idea principal del texto. Y ahí dices: lo que Dios me quiso decir fue esta idea. Además tienes que estudiar, creo que algún día podemos hablar más de esto es muy general lo que les estamos diciendo, pero es básicamente abstraer ideas y saber el contexto de quién lo escribió, cuándo lo escribió y a quién se lo escribió. Una vez tienes como este mapa, te va a conducir entiendo, esto era para el pueblo de Israel, o esto es específicamente para la iglesia, o esto es en general para pueblo e iglesia. Pero eso lo da teniendo un contexto y metiéndote en el contexto. Por eso la Biblia dice: escudriñenla, y escudriñar es investigar. Sí. Y hoy tenemos muchas herramientas para investigar. Entonces no nos podemos quedar simplemente con el sermón que escuchamos en la iglesia. Que creo que también es algo que aprendimos ahora estando en este lado del mundo, que empezamos a tener una relación con Dios mucho más directa, porque creo que algo de lo que limpia a Dios en este proceso es el mensaje a través de, pero pues la Biblia está hecha para que cada uno de nosotros la abra y la lea. Es decir, yo puedo tener un tiempo con Dios, yo puedo tener una disciplina de leer la palabra de Dios todos los días, y Dios me va a hablar a través de su palabra. O sea, la Biblia no está hecha para ser descifrada por otros y que otros me la expliquen. De hecho, esto era un concepto erróneo que pasó en la Inquisición, ¿no? En esa época en donde el ocultismo, donde es, no, yo solamente la puedo interpretar, pero no es la manera como fue escrita la Biblia. Y es muy peligroso, pues, ser tan dependientes, porque nos volvemos consumidores de prédicas. De alguien está digiriendo una comida, un alimento, lo mastica y se lo pasa al otro masticado. Pero pues yo puedo ir a comer del manjar de manera directa. Entonces, ¿por qué lo estamos leyendo así? Para mí es parte de la cultura de depender mucho de la iglesia, del servicio del domingo. No estamos en contra jamás de la iglesia, porque sería estar en contra del evangelio, pero sí, tal vez como eso empieza a reemplazar la relación directa con Dios, es una señal de alerta. Sí, me gusta lo que dices, porque la iglesia no puede reemplazar tu relación con Dios. El servicio dominical no es el reemplazo de tu relación. De hecho, para mí es un complemento. Porque la iglesia es esa reunión donde conozco tus necesidades, oramos, nos conocemos, sí, nos afilamos, hay fricción entre nosotros, pero sí, es bueno. Hay un expositor que tiene un rol y es predicar la palabra. Pero en estas iglesias de la prosperidad también se vuelve muy el testimonio, es quién está quedando en escena, quién está quedando en ese altar o en ese púlpito. Está saliendo más mi testimonio, la historia de mi vida, porque pues nos encantan las historias. Y vemos que en comunicación Latinoamérica está a años luz, digamos, de países como el que estamos hoy, en donde este tema de la comunicación es mucho más plana, yo diría menos atractiva, pero nos hemos dado cuenta que es muy peligroso
un mal mensaje bien comunicado. Y a veces, pues, nuestra percepción es de lo que estábamos inundados en Latinoamérica. Sí. Malos mensajes bien comunicados, muy buenos en comunicación, eso es peligrosísimo. Y acá es un poco el otro lado de la balanza. Tal vez no está comunicado de la mejor manera, no es el más atractivo, pero es un buen mensaje, porque es bíblico. A la larga se trata de qué es lo que estamos predicando, lo que yo quiero escuchar o lo que dice la palabra. ¿Y tú sabías que en las compañías multinivel o piramidales los entrenan en comunicación? Para que ellos empiecen a hablar de... Es como una programación neurolingüística donde te programan el cerebro o te manipulan para que tú puedas ir y dar el dinero. Entonces lo que te dicen en estas plataformas multiniveles, no tenga miedo al éxito, invierta, porque ese dinero se le va a triplicar, a multiplicar, ese dinero le va a crecer sin usted hacer nada, simplemente inviértalo y después le dicen traiga más personas. La Iglesia de la Prosperidad habla de da tu dinero y se te va a multiplicar. Muchas veces usan el diezmo. Trae tu diezmo y se te va a multiplicar sin hacer nada. Usando versículos como Dios diciendo en Malaquías, pruébenme en esto y verán que abriré las compuertas. Versículos que estaban enfocados hacia Israel. Versículos que le hablan al pueblo de Israel más que a la iglesia. Cuando vamos a la iglesia hay otros versículos. En la iglesia moderna, de hecho, en la iglesia primitiva estaba más enfocado hacia la generosidad, porque la ley se acaba. El tema de que tú tienes que dar por algo se acabó porque llegó la gracia. Igual esto lo podemos un día hablar más a profundidad. Sin duda. Hay más dudas al respecto porque es un tema grandísimo y súper amplio. Pero volviendo a las similitudes con las pirámides o con las... multinivel. Las similitudes son, yo te empodero también y te empodero a, tú necesitas creer en ti misma, tú necesitas tener seguridad de que tus sueños se pueden cumplir y empiezan a jugar contigo de cuáles son tus sueños. Te sueñas con tener casa propia, sueñas con el carro, sueñas con viajar, y eso a quién no le gusta, porque eso detona ese deseo por las cosas que existen en el mundo. Y además que es el tema favorito, ¿no? Porque habla de mí. O sea, nuestro tema favorito es ponme a hablar de mí. Yo y qué voy a hacer yo, y cómo he crecido yo, y cómo voy a crecer yo, es yo, el ombligo. El ombligo. Entonces te manipulan y te dicen listo. Y en el otro, en la Iglesia de la Prosperidad también te dicen, hey, es que eres un hijo de Dios, es que tú no puedes andar por ahí en harapos porque... ¿Cómo vas a hacer el andar en harapos si eres el hijo del rey? Y empiezan a manipularte para que tú creas que mereces un montón de cosas. Y yo quiero ir, para cerrar esto, algo que me gustó mucho, y es de qué se trata realmente el Evangelio. Entonces, esto es más o menos lo que dice Juan 16:33. No promete prosperidad material, promete tribulación, es decir, promete... vas a tener persecución, de pronto te van a rechazar, van a haber cosas negativas, entre comillas, cuando sigues a Jesús, porque este mundo no soporta el Evangelio. Jesús dijo, si me rechazaron a mí, a ustedes también les va a pasar. No es como la Iglesia de la Prosperidad, te haces cristiano para que tus problemas se solucionen. Muchas veces empieza a irte inclusive peor. Empiezas a sentir el rechazo de tu propia familia, empiezas a perder trabajo, y estas cosas es normal porque pasaban en la Biblia. A los apóstoles les pasó, a la iglesia de tesalonicenses les pasó. Pablo les dice, ustedes acaban de recibir el Evangelio y están recibiendo persecución en este momento. Y les dice, bravo, pues a mí también me han perseguido y al ser nuestro Señor también lo persiguieron. Entonces es parte del precio y de la cruz que tienes que tomar para seguir a Jesús. Creo que es el mensaje, o sea, a la larga es, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? ¿De qué se trata el Evangelio? Porque, pues es que para mí es como era tan obvio, pero no lo veía, y está ahí. Por eso yo los quiero invitar abran sus Biblias,
lean los evangelios de corrido, meditando, orando y realmente entendiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que dice Jesús. Porque, o sea, todo lo que pasa desde que Jesús llega es, ¿cuál es el contexto? Tiene alguien que prepara el camino. ¿Qué es preparar el camino? ¿Qué decía Juan el Bautista a las personas? Arrepiéntanse de sus pecados, que el reino de los cielos está cerca. O sea, Juan abre el camino, prepara el camino para Jesús, hablando de arrepentimiento y de pecado. Y en las iglesias de la prosperidad, Poco arrepentimiento. Poco arrepentimiento, poco pecado, nada controversial, porque no nos gusta ser confrontados en nuestro pecado, llámese fornicación, homosexualidad, robo, hablar mal de alguien. No nos gusta ser confrontados. Pero eso es lo que es preparar el camino. Y para mí todo esto es, ¿cuál es el mensaje? Escucha esta frase de Ray Comfort, un apologista que seguimos mucho. No es apologista, bueno, es un predicador callejero que nos encanta. Él dice, cuando te acercas a Dios con la pregunta de Dios, ¿qué puede hacer por mí? El enfoque está mal. Sí. Porque el enfoque es, ¿qué puedo hacer yo por un Dios que ya ha hecho todo por mí? Que es morir en la cruz por mí y darme vida Totalmente eterna. diferente. El enfoque cambia. Claro. Porque no es, llego a la iglesia a ver qué me va a dar, qué se me va a solucionar. Porque si bien Dios sí quiere darte vida en abundancia, pero no es la abundancia material que las personas creen. Que es que me voy a hacer cristiano entonces para salir de deudas. Sí. Yo estaba en una iglesia donde todos decían, bueno, ¿quién ha salido de deudas por diezmar? Y alguien decía, yo empecé a diezmar y mi deuda se acabó. Yo decía, vea, pues pasa. Otro decía, no, yo empecé a diezmar y ahora estoy recibiendo más salario. Es una fórmula mágica que en el fondo todos queremos, porque todos queremos dinero fácil. Sí, alguna vez escuché a alguien que decía como, el diezmo es lo que Dios necesita que hagas para poder bendecirte. O sea, Dios necesita que yo haga esto porque es como si estuviera así, tengo las compuertas listas para abrirlas, pero necesito que Andrés diezme y se abrirán las compuertas. No es lo que dice la Biblia. Se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, déjame cerrar con esto, mira. Bueno. Dice, esto es la idea de Mateo 16:24. No se empodera el yo, a diferencia de los multinivel. Más bien te llama a negar tu yo. Te llama a negarte. La otra dice, esto es Romanos 3:23. No te dice que mereces más. Te dice que eres pecador y necesitas de gracia. Es decir, lo que tú mereces es la muerte y la condenación eterna por ser pecador. Al igual que yo y al igual que todos nosotros. Pero la Biblia no nos da lo que merecemos gracias al Señor. Y por último, la fe bíblica no es una palanca para obtener cosas, es confianza en Dios. Creemos que es la palanca para un mejor trabajo, mejor dinero, pero básicamente nosotros no estamos detrás de esa prosperidad. Pero sabes que yo no culpo del todo a las personas que predican este mensaje de la prosperidad, porque creo que hay muchísima responsabilidad de las personas que asisten. Es decir, están ahí porque su avaricia los ha llevado a estar ahí. Es decir, yo vine aquí porque es que aquí me va... No eres tan inocente. No, están... Sí. Ellos manipulan algo que hay dentro de ti, que es que la avaricia. Claro, activas un pecado que ya hay en mí. Pero si ese pecado no fuera confrontado ahí, o no quedara en evidencia más bien, porque lo que hace es quedar en evidencia, pues diríamos, no, pues la responsabilidad la tienen son los predicadores, ¿no? Porque pues tú me estás llevando, pero nuevamente, Dios a todos nos dio discernimiento. Él dice, pidan sabiduría, que Dios se las dará generosamente. O sea, no es algo que Dios tiene oculto en una caja que dice, esto es exclusivamente para estas personas, en este nivel. Y pues yo creo que ahí está, la información está ahí. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a leer la Biblia solos. No estamos acostumbrados a meditar, a buscar realmente qué es lo que dice. No nos gusta. Y ahorita que te escuchaba pensaba en un versículo que dice Jesús y es, porque ancha es la puerta que lleva a la destrucción. Entonces yo doy un mensaje de Jesús es lo que necesitas para que tu matrimonio se arregle, para que tengas sanidad. No cabe la gente en la iglesia. Pues no cabe. No hay puestos libres. Y si van a una iglesia donde no hay puestos libres, piensen qué mensaje están dando. Buen filtro. Claro, es un filtro. Analiza. Sí. Si se habla más en una iglesia del yo que de Dios, es para que lo analicen. Sí.
si se habla más de lo que yo puedo obtener que lo que Dios hace más bien, de lo que yo puedo obtener, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, analícenlo, porque la Biblia dice que lo sometan todo a prueba, y sometan a prueba todo lo que escuchan. Incluso Pablo dice, sometan a prueba lo que yo les estoy diciendo. Y la manera de someter a prueba es, lo que escuchamos corresponde con la idea central de la Biblia. Escuchen, no el pedacito de texto sacado de contexto, no, con la idea principal del texto. Porque los pastores de la prosperidad citan pequeñas frases, nuevamente, como ya hablamos de esto, pero no, es la idea central. Entonces, para cerrar esto, les quiero dejar la pregunta, como, primero, si hay alguien que está en desacuerdo con nosotros, lo podemos leer en los comentarios y podemos dar nuestra respuesta. Sí. Pues claramente estamos dispuestos a hablar. Y para cerrar, ¿cuál es el mensaje? Pues quiero que nos escriban y que nos escriban como estamos de acuerdo o he pertenecido o cómo saber, de pronto quieren otro video, cómo realmente saber si estoy o no, estoy confundido, realmente no tengo idea cómo se lee la Biblia y podemos empezar a hacer más videos sobre esto si alguien nos dice. Y ya eso, casi quería cerrar. Súper, excelente. Nos vemos. ¡Yay! Es el video en el que se está más natural.